Hola, ¿cómo estás? La Iglesia Bautista Príncipe de Paz, de aquí del Paso, está de manteles largos. Están festejando su aniversario, estamos festejando nuestro aniversario. Normalmente es en enero, pero por razones de el COVID y la pandemia y todo lo demás lo tuvimos que posponer hasta este fin de semana. Entonces, bendiciones a los hermanos de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz del Paso. Y si usted está en El Paso y gusta acompañarnos alguna vez, déjeme un recado y con gusto le compartiremos todo. Hoy quiero que pensemos en beneficios. Hay beneficios de ser miembros de de un grupo, beneficios de pertenecer o de comprar una situación en donde uno está en una tienda, pero tiene lo que le dan la tarjeta más preferente. Y en esa preferencia, por ejemplo, para algunos esa membresía, el beneficio es de que puede entrar 2 horas antes de que abre la tienda para con todos los demás, ¿verdad? Hay otras situaciones en donde uno se encuentra con beneficios de pertenecer a un club en donde uno puede ver lo que le ayuda a esa persona en una manera u otra. Pero en sí todos esos beneficios no pueden comparar con los beneficios que tenemos en Cristo. Con los beneficios que tenemos en Cristo. Y esto lo encontramos en Efesios 1 del 3 al 10. Efesios 1 del 3 al 10. Pablo comienza este pasaje alabando al Señor por su bondad hacia nosotros. Y entonces veamos Efesios 1 del 3 al 10 y dice así: Alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia, que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Los beneficios que tenemos en Cristo: somos bendecidos para ser adoptados para Él. Los versículos 3 y 4. Somos bendecidos para ser adoptados, apartados para Él. Nos ha bendecido en las regiones espirituales. Ha bendecido a creyentes verdaderos, quienes han sido redimidos para aquello que los prepara para el cielo, aquello que es espiritual, a diferencia de aquello que es terrenal. En sí, nos ha bendecido a aquellos que han puesto su confianza
en Cristo Jesús y tienen una relación personal con el Padre Celestial. Y lo ha hecho no solamente en un ámbito, no un ámbito terrenal, sino un ámbito espiritual, con toda bendición espiritual en Cristo. Bendiciones que creyentes gozan y no privilegios externos. Bendiciones como las que encontramos en este pasaje de perdón. Bendición como encontramos en este pasaje de paz. Bendición como lo que encontramos en este pasaje de redención. Bendición como lo que encontramos en este pasaje de adopción. Y además de todo eso, la garantía del Espíritu Santo. Al estar unidos a Cristo, uno ha sido beneficiado con cada bendición espiritual que viene de la esfera espiritual. Nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Desde antes de la creación del mundo, el Señor había escogido tanto judíos como gentiles para ser los escogidos de Dios y recibir las bendiciones de las buenas nuevas de Cristo. Aquí necesitamos comprender y entender que antes de la creación del mundo ya tenía planes el Señor de redimir a todo pueblo, a toda nación. Ahora lo comenzó a través del pueblo de Israel. Y muchas veces llegamos a ser como los israelitas en el sentido que nos creemos tanto que pensamos que somos los únicos escogidos y que no hay otros. En sí, el Señor escogió a los israelitas para hacer bendición para todo el mundo, para que todo el mundo viniera a Él. Pero ellos no lo entendieron y no lo comprendieron así. Y muchas veces también nosotros lo comprendemos así. Llegamos a pensar que el Señor me bendice a mí y se nos olvida que toda bendición no es para uno, para acapararlo, sino es para poder compartirlo con otros. Él nos escogió en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos. Nos escogió desde antes de la creación con el propósito de que fuéramos apartados para Él. De la misma manera que el primogénito era separado para el Señor, el creyente es separado para ser usado por el Señor como Él quiere. Y necesitamos entender que el Señor si tú has puesto tu confianza en Cristo y estás siguiendo a Cristo, Él te ha apartado para algo. Te ha separado para hacer bendición. Te ha separado para Él. Y nosotros necesitamos entender eso para que fuéramos santos, sin mancha delante de Él. Nos ha escogido para que seamos puros. En Cristo nos encontramos sin mancha delante del Señor. El ejemplo que quiero poner aquí es que Moisés fue apartado para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. De la misma manera, Cristo fue apartado y fue mandado por su Padre para que nosotros pudiéramos salir de la esclavitud del pecado. Pero fijémonos algo de Moisés. Moisés llegó sí a ser apartado, pero él mismo reconocía sus propias debilidades. Él mismo decía: Señor, pero yo soy tartamudo, ¿cómo me vas a poder usar? Y el Señor llegó a poner en su mente de que el llamamiento suyo era algo especial. Aún le había dicho cuando llegó
a ver la zarza que se ardía, pero que no terminaba de consumirse, le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás santo es. Y así también Él te llama a ti con el propósito de ser usado por Él de la misma manera. Y hay ocasiones en donde habrá personas que están en esclavitud, y el Señor va a usar tu testimonio, va a usar tu andar, va a usar tu relación con aquella persona para que esa persona pueda salir de la esclavitud del pecado. Pero solamente se hace a través de Cristo Jesús. Si ahorita estás esclavizado en el pecado, pon tu confianza en Cristo. Él te llama en este momento para que tú puedas hacer una decisión de apartarte de lo que estás haciendo, voltear y seguir a Cristo y dejar que Él tenga prioridad en tu vida. La aplicación en esta semana: reconozca la bendición de haber sido apartado por el Señor para ser usado o usada por Él y para Él. Pero también en los versículos 5 y 6, somos adoptados por su gracia para recibir herencia. Somos adoptados por su gracia para recibir herencia. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Ahora, predestinar, muchas veces llegamos a pensar que es que algunos están destinados para algo y el Señor ha destinado a otros para otra cosa. Y esa no es la idea de predestinar. En este caso, la palabra predestinar es trazar de antemano. Trazar de antemano. El plan deliberado y sabio con el propósito de redimir inmerecidos pecadores, quienes Dios favorece como objetos de su misericordia. Lleguemos a comprender aquí el plan que tiene el Señor, lo ha trazado de antemano, ha trazado los parámetros. Ahora, en esta semana pasada, en los Juegos Olímpicos, se había hablado de que habían trazado los parámetros, y si uno entonces fallaba en los parámetros que estaba, era descalificado. Y en esta situación decidieron que hubiera una excepción, de que esa descalificación por una razón u otra no pudiera salir adelante en ese momento. Lo que llegamos a entender es lo que el Señor ha trazado de antemano. Eso no hay excepciones, no hay manera de poder ser. Aún el Señor usó una parábola en donde habló de los invitados de la fiesta, pero había uno que no estaba vestido, y le dijo: ¿cómo entraste? Y le dijeron: saca ese hombre, porque él no está vestido de la fiesta. Y así también nos ha puesto parámetro, no para sacarnos, sino para invitarnos, para que cada uno tenga el vestido que necesita tener, y poder entonces recibir esa misericordia que el Señor quiere dar a cada persona. Aquí se basa en ser adoptado. En el mundo romano, hijos eran adoptados para que el apellido de la familia siguiera y se pudiera tener la propiedad de la familia. El hijo adoptado ya no tenía lealtad a su padre natural, sino era responsable hacia su padre adoptivo. Para el creyente, sea hombre o mujer, ya no estamos obligados a nuestro padre Satanás, sino hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial.
el Señor Todopoderoso, el Señor que es el yo soy. Ese es el que nos ha adoptado por medio de Jesucristo. Esto es posible solamente por los méritos de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay méritos nuestros, no hay méritos de otros que pueda entrar, sino es los méritos solamente de Jesucristo, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Su deleite es que eres su hijo, eres su hija. Ese es el propósito de su voluntad, de que seamos hijos adoptivos y libres de la condenación del pecado, para alabanza de su gloriosa gracia. De la misma manera que la dádiva de la ley fue gloriosa en el tiempo de Moisés para mostrar la justicia y la santidad del Señor, en la dádiva del evangelio, de la gracia y de la misericordia de Dios se manifiesta y es glorioso. Se manifiesta y vemos entonces alabanza hacia Él por lo que Él ha hecho, que nos concedió en su amado. Esto es posible solamente a través de su amado. ¿Quién es ese su amado? Es Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí el ejemplo que quiero dar es el proceso de adopción. Hay que reunir algunos requisitos antes de comenzar el proceso. Tiene que ser de parte de los padres que van a adoptar, pero también del niño o de la niña que va a ser adoptado. Pienso en unos amigos muy cercanos míos, quienes no pudieron tener hijos. Cada vez que se embarazaba la hermana, llegaba a perder al niño o la niña, pero llegaron a hacer todo para que entonces pudieran adoptar. Y adoptaron, tienen un hijo, Víctor, que adoptaron. Pero fijémonos, ese niño ahora joven, cuando él estaba creciendo, lo trataron como su propio hijo, era su hijo. Pero llega el momento en donde, cuando llegamos a ver a ese hijo tiene todos los derechos de esa familia. Tiene no solamente los derechos, sino también va a tener la herencia, que sin duda, si vemos el hermano y la hermana, sus padres les dejaron también herencia, y llegamos a ver que esa herencia también lo va a poder disfrutar Víctor. Lleguemos a comprender que somos adoptados para entonces poder recibir la herencia que el Señor nos ha dado, y es solamente por su gracia. Has sido adoptado, has sido adoptada para recibir una herencia espiritual que nadie te puede quitar. Pero también somos redimidos para conocer su voluntad. En Él tenemos la redención mediante su sangre. Esto en los versículos 7 al 10. Somos redimidos para conocer su voluntad. En Cristo tenemos redención. Hemos sido comprados con piezas, no con piezas de oro y de plata, sino hemos sido comprados por su sangre preciosa. La sangre de Jesucristo fue lo que compró el poder
usted y yo poder tener entrada para con el Padre. No fue con oro y con plata, sino fue con la sangre misma del Señor Jesucristo, para perdón de nuestros pecados. Al ser comprados, no solo nos dio libertad, sino somos absueltos de nuestro pecado. Por tu pecado mereces la muerte, pero Cristo ha tomado tu lugar para que no tengas que morir, sino puedas vivir y por y para Él. Cristo ha tomado tu lugar, ha tomado mi lugar, para que no tengamos que morir, sino podamos vivir. Pero vivamos por Él, vivamos para Él, conforme a las riquezas de su gracia. No solo nos perdona, sino nos deja disfrutar de su gracia excelsa, nos deja disfrutar de su gracia admirable, nos deja disfrutar de su gracia gloriosa. Lo que no merecíamos, nos lo ha dado, conforme a las riquezas de su gracia, que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. El Señor te ha dado su gracia en toda abundancia, pero lo ha hecho con toda sabiduría y entendimiento. El plan del Señor siempre hubo una preparación y disposición sabia e inteligente. Solo el Espíritu de Dios puede dar el poder comprender esta redención, esta obra que el Señor ha hecho en ti. Él ha sido sabio y ha sido entendido en la manera que te ha puesto a ti en el lugar donde te tiene para ser usado por ti. Nos hizo conocer el misterio de su voluntad. En ese tiempo, en el tiempo de Pablo, había muchas religiones misteriosas que solamente se conocía sus misterios por los que eran iniciados. La realidad divina que en un tiempo estaba escondido, pero que ahora es revelado al pueblo de Dios. Ahora no hay misterio. Ese misterio se ha sido revelada de su voluntad y podamos conocerlo a través de su Hijo Jesucristo. No tenemos que entrar en una religión misteriosa con misterios para conocer esos misterios, sino lo hacemos a través de esa relación personal que tenemos con Dios a través de Cristo Jesús, conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Este buen propósito es que Cristo es la cabeza, el que reina. Cristo junta en algo coherente y significativo. Cristo restaura a la armonía lo que antes era un caos por el pecado que reinaba. Si hoy estás en caos por el pecado que reina en tu vida, llega a entender que el Señor quiere darte la armonía que solamente Él puede darte en medio de cada situación. Y no quiere que tengamos caos, sino que podamos ver la armonía que Él quiere en nuestras vidas, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Todo esto se cumplirá en el tiempo del Señor. Muchas veces queremos que esto se cumple en el tiempo mío, o queremos que algo suceda en mi tiempo. Y necesitamos esperar los tiempos del Señor para reunir en Él todas las cosas, la unidad que existe en el reino de Dios, tanto del cielo como de la tierra. El Señor ha hecho un pueblo, una iglesia sin distinción de raza, de lengua o de familia, de gentiles y judíos, de hombres y mujeres. Ha hecho una
iglesia. El ejemplo que quiero utilizar aquí es de que algunas personas compraban esclavos para darles su libertad. Y muchas veces no llegamos a entender. El Señor nos ha comprado a través de su Hijo Jesucristo para que podamos entonces vivir en libertad, pero también no solamente vivir una vida existente, sino una vida abundante. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan abundancia, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Somos redimidos para conocer su voluntad en la aplicación a nuestra vida hoy. Al ser redimido, el Señor te indicará cómo encajas en su plan. Mira lo que el Señor está haciendo y únate a Él. Júntate a lo que Él está haciendo. En conclusión, somos bendecidos en Cristo al ser apartados para su obra, al ser hijos adoptivos y al ser redimidos para hacer su voluntad. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos a ti y de poder ver que tú quieres no solamente que lleguemos a vivir, pero que podamos vivir llegando a comprender aquello que tienes para nuestras vidas, en donde quieres darnos beneficios que podemos usar en nuestra vida cristiana hoy. Y que esos beneficios los podamos disfrutar, Señor, en esta semana. Que cada uno que ha escuchado este mensaje pueda ponerlo en práctica y pueda ver cómo tú quieres usarlos en una manera especial. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.